Welcome to the debate. Imagina que entras en un hospital con un hueso roto, ¿vale? El proceso médico para diagnosticarte es de una precisión casi absoluta. Te hacen una radiografía, ves una pantalla negra con una línea blanca dentada y el médico, simplemente señala y dice, pues ahí está el problema. Claro, es un diagnóstico totalmente binario. O está roto o no lo está, no hay más. Exacto, es una certeza visual que nos da muchísima tranquilidad antes de operar, pero cuando trasladamos esa necesidad de diagnóstico al lecho marino, al fondo de los océanos donde construimos, pues esa máquina de rayos X se rompe por completo. De repente nos adentramos en un paisaje que es, siendo honestos, absolutamente turbio. Literalmente turbio, además. O sea, el agua está tan sucia a veces que no puedes ver qué hay, ni a 3 metros por debajo del lecho marino. Y ese es, el inmenso reto que tenemos delante hoy. Vivimos un momento histórico. El crecimiento demográfico, la urgencia de la transición energética y, la subida del nivel del mar exigen una expansión masiva de nuestra infraestructura marítima. Sí, estamos hablando de cosas gigantescas. Parques eólicos marinos, defensas costeras inmensas, islas artificiales. Eso es. El océano es nuestra nueva frontera. Y la gran pregunta que abordamos hoy es ¿cómo debe la ingeniería garantizar la seguridad frente a la extrema incertidumbre de este entorno? Porque, un error en el mar cuesta vidas humanas y miles de millones. Desde luego. Yo personalmente sostengo que la única forma de domar este caos es mediante la adopción de marcos probabilísticos avanzados. Específicamente, el cálculo riguroso de lo que llamamos estados límite, tal como establece la normativa ROM 0505 aquí en España, ¿no? Y los eurocódigos. El mar es demasiado complejo para la intuición. Solo la matemática estadística puede darnos una seguridad objetiva. Bueno, yo lo veo desde un prisma radicalmente distinto, la verdad. Yo estoy convencida de que la verdadera seguridad en el mar no proviene de una hoja de cálculo ni de la probabilidad matemática. ¡Ah, no! Apoyándome en el enfoque empírico de grandes contratistas marinos, como los 155 años de experiencia de empresas como Van Oort. Creo que la resiliencia se construye con maquinaria pesada y adaptación en tiempo real, no con ábacos probabilísticos en un despacho. Vale, pero pensemos en cómo se construía antes, ¿vale? El diseño empírico tradicional, basado en la pura experiencia del ingeniero, pues funcionaba para un espigón pequeño en un puerto. Pero, francamente, ha quedado obsoleto para las megaestructuras de hoy. Obsoleto es una palabra muy fuerte. Pero es real. Por eso, normativas como las recomendaciones geotécnicas para obras marítimas, la famosa ROM 0505, introducen el diseño por estados límite. Esto es un cambio de paradigma total. Ya no decimos, ¿este pilote aguanta o no aguanta? Evaluamos escenarios científicamente. Sí, los famosos estados último, de servicio y demás. Exactamente. Tenemos el estado límite último, que es el colapso catastrófico, el de servicio, donde no se cae pero se deforma demasiado, y el de parada operativa. Al integrar principios del Eurocódigo 7 y usar índices de fiabilidad estadísticos, como el índice beta, pues podemos cuantificar el riesgo, ¿sabes? Si exigimos un índice beta de 3,8, no lanzamos un dardo al aire. Decimos que, matemáticamente, aceptamos una probabilidad de fallo de 1 entre casi 14.000 durante 50 años. Transformamos la furia del océano en algo acotado. Dejar claro que reconozco el inmenso valor teórico de los eurocódigos. Nos dan un idioma común que hace falta. Claro, es fundamental. Pero el problema de depender de modelos probabilísticos puros es que son sumamente frágiles frente a la infinita variabilidad de la naturaleza. El fondo marino no es un laboratorio estéril donde los números se portan bien. Pasamos de fangos blandos hipersaturados, que son básicamente gelatina, a rocas altamente diaclasadas. Entiendo el punto de la variabilidad, pero precisamente la norma... Espera, déjame terminar la imagen mental porque es crucial. Cuando digo rocas diaclasadas, hablo de macizos rocosos llenos de fracturas y fallas invisibles que cambian radicalmente en un par de metros. La verdadera fiabilidad no se calcula asumiendo un riesgo estadístico, se impone físicamente sobre el terreno. ¿Y cómo la impones exactamente? Pues nosotros no calculamos la probabilidad de que algo salga mal para vivir tranquilos con ese riesgo. Nosotros usamos técnicas como la mejora masiva del terreno para que el riesgo desaparezca, literal. Alteramos el suelo.
Si el fondo no sirve, pues lo cambiamos. Ya, pero fíjate que hablas de la heterogeneidad del lecho marino como si fuera el enemigo natural de las matemáticas. Y, a ver, es justo lo contrario. La dispersión estadística del terreno es la razón exacta por la que necesitamos la ROM. Para ponerle números a grietas que ni siquiera sabes dónde están. Para manejarlas. La norma no ignora esas grietas o esa gelatina que mencionas. Las maneja mediante vías de comprobación personalizadas, ¿vale? Usamos un procedimiento de coeficientes parciales muy elegante, el método A2 más M1 más F. Buf. ¿Y qué se supone que abstraen esas letras en la vida real? Son márgenes de seguridad dinámicos. A2 mayor a las acciones, o sea, asume que el oleaje va a ser peor de lo esperado. M1 mantiene las propiedades del material en su valor real sin disfrazarlas, y F minora la resistencia global del terreno, asumiendo que el suelo será más débil de lo que nos dicen las pruebas. Ya. Esta combinación no es un factor de seguridad ciego, ¿sabes? Permite establecer márgenes sólidos que absorben matemáticamente las variaciones del fango o de la roca sin caer en un sobredimensionamiento ridículo. Pues lo siento, pero no te compro el argumento. Esa elegancia alfanumérica de la que hablas asume un fondo isótropo, o sea, asume que el terreno tiene las mismas propiedades en todas direcciones y que todo encaja en una bonita campana de Gauss. No asume que sea isótropo, asume que la varianza está mayor. Pero cuando la pala de dragado baja a 40 metros, se encuentra con la cruda realidad. Se encuentra con lentes de arcilla impredecibles o, qué sé yo, bolsas de gas que ninguna ecuación previa te había advertido. De hecho, la propia ROM dedica capítulos exhaustivos, como el 2, a los ensayos in situ. Bueno, claro, porque necesitamos datos de entrada para el modelo. Pero no son solo datos de entrada, son el reconocimiento de que la teoría es ciega sin tocar el terreno. La norma exige pruebas como el ensayo de penetración estándar, el SPT, o el piezocono CPTU. Sí, que son la base de la geotecnia. Exacto. ¿Y qué hacemos con un CPTU? Pues clavamos literalmente una barra de acero en el barro marino. Medimos la resistencia en la punta y la fricción del fuste, centímetro a centímetro. Hacemos esto porque los ingenieros saben que la teoría probabilística se derrumba si no palpas el suelo. Si el A2 y la F fueran tan mágicos, no necesitaríamos meter acero en el lodo. A ver, esa es una lectura un poco injusta de cómo funciona la probabilidad. Nadie, absolutamente nadie, dice que el modelo reemplace la exploración del terreno. Los datos físicos del piezocono son el alimento del modelo. Para ilustrarlo mejor, olvídate de barcos un momento y piensa en las zonas de deformación programada de un coche moderno. Vale, a ver a dónde nos lleva esto. Cuando diseñas un coche para que sea seguro, no puedes predecir el milímetro exacto donde va a impactar un árbol, ni el ángulo del otro coche. La realidad es caótica. Lo que haces es crear una resiliencia sistémica en la estructura. Diseñas zonas que se arrugan de forma controlada para absorber energía, ¿verdad? Sí, claro. Disipan la energía del choque. Pues del mismo modo funciona nuestro marco de coeficientes. Yo no pretendo saber dónde está cada minúscula lente de arcilla. Pretendo que el diseño del parque eólico tenga una capacidad estructural calculada para tolerar esa heterogeneidad impredecible sin colapsar. La analogía del coche es muy ingeniosa, pero tiene un fallo brutal si la llevamos al mar. En un coche, el accidente dura un segundo. En el mar, el accidente es continuo. Bueno, hay cargas cíclicas, sí. Las fuerzas dinámicas marinas, el oleaje salvaje batiendo durante semanas y sobre todo la sismicidad son constantes. Y aquí es donde tus modelos probabilísticos muestran las costuras. Tomemos los cálculos de cargas cíclicas sin drenaje, por ejemplo. Son fundamentales para predecir la respuesta sísmica. Y son notoriamente teóricos. Hablemos de la licuefacción sísmica. Imagina que vas a anclar un aerogenerador gigantesco en arena fina y saturada de agua. Si hay un terremoto, esa sacudida violenta hace que los granos pierdan contacto. Sí, la presión intersticial sube y el suelo pierde resistencia al corte. Exacto. La arena se convierte en un líquido espeso, literal. Una sopa. Tu modelo matemático medirá con su índice beta en qué decimal exacto ocurre ese fallo catastrófico. Pero, ¿de qué me sirve predecir la muerte con 5 decimales? El problema no se soluciona calculando su punto de fallo de forma más fina. Se soluciona interviniendo el terreno. ¿A qué te refieres exactamente con intervenirlo? A cambiar su naturaleza física antes de poner un solo bloque de hormigón.
Contratistas especializados introducen maquinaria y hacen vibrosustitución. Metemos vibradores gigantes en el fondo marino y rellenamos huecos con grava. Creamos columnas de piedra, un esqueleto rígido en medio del barro. Ya, el problema de eso es... O usamos jet grouting, inyectando cemento a altísima presión para convertir arena suelta en roca. Modificamos la realidad física para que la licuefacción sea mecánicamente imposible, diga lo que diga la campana de Gauss. Vale, pero escucha lo que estás proponiendo. ¿Cómo sabes cuánta grava meter? ¿Cómo sabes a qué profundidad inyectar el cemento sin el objetivo probabilístico de nuestro índice beta? Con pruebas de campo y monitorización. Hablas de mandar una flota de dragas y usar jet grouting por todo el lecho marino. Eso cuesta decenas de millones extra por proyecto. Intervenir físicamente sin un marco predictivo es operar a ciegas, pero con maquinaria pesada y chequera infinita. La ROM detalla modelos pseudoestáticos precisamente para no hacer locuras. Y tú asumes que el mar se comportará según ese mapa teórico. Asumo que la ingeniería necesita límites racionales. Analizamos mapas de peligrosidad sísmica, vale. Determinamos el coeficiente de seguridad necesario según la probabilidad de un terremoto en 50 años. Si tú decides inyectar cemento por si acaso hasta quedarte tranquila, eso es fuerza bruta sin cerebro. Es un despilfarro. Perdona, pero no es fuerza bruta sin cerebro. Es operar con retroalimentación empírica en tiempo real. Ese es el gran error de vuestra visión de oficina. Pensar que la intervención física es ciega. Te doy un ejemplo clarísimo. Hablemos de hincar pilotes. Adelante. Cuando metemos un cilindro de acero de cientos de toneladas en el lecho marino, no miramos solo qué carga dice tu modelo que puede soportar. Lo monitorizamos mediante el control dinámico de hinca. Que, por cierto, está perfectamente contemplado en la normativa. Sí, claro, pero su esencia es pura adaptación empírica. En cada golpe del martillo hidráulico medimos la energía exacta que se transmite y la onda de tensión. La propia máquina recalcula la resistencia real del terreno, golpe a golpe. Si hay un estrato blando que tu CPU se saltó, lo sabemos al instante. No te niego que medir ondas en tiempo real es espectacular, ¿eh? Es que es una simbiosis perfecta entre máquina y terreno, infinitamente más adaptable y seguro que un coeficiente parcial impreso en un despacho 3 años antes de que el barco llegara a la costa. Vale, pero hay algo fundamental que tu enfoque de cuanta más intervención mejor está evadiendo por completo. Y es un tema crítico hoy en día, que es el coste macroeconómico y el impacto ecológico de la obra. ¿En serio me vas a decir que usar maquinaria es antiecológico? Te voy a decir que la transición energética necesita escala. Para desplegar toda la infraestructura eólica marina que el mundo necesita, la estricta adherencia a los códigos probabilísticos es lo que optimiza los materiales. A ver, Si usamos tu enfoque de intervenir masivamente y sobredimensionar para estar seguros, acabamos gastando miles de toneladas extra de acero y hormigón por parque. ¿Sabes cuál es el coste de carbono de fabricar y transportar ese acero extra? Es devastador. Yo creo que estás mezclando conceptos aquí, de verdad. En absoluto. La verdadera sostenibilidad consiste en no desperdiciar recursos del planeta. Ajustar al milímetro el grosor de un pilote gracias al estado límite último es el paso más ecológico que puede dar la ingeniería. La matemática es verde, ¿sabes? El sobredimensionamiento empírico es un lujo contaminante. Discrepo frontalmente de esa premisa. Definir la sostenibilidad marítima como una simple optimización en Excel para ahorrar acero es una visión terriblemente reduccionista del ecosistema. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad real en el mar requiere ingenio operativo activo. Requiere proteger el medio ambiente físico vivo, no solo un balance teórico de CO2. Déjame presentarte un avance empírico que tus códigos estructurales simplemente ignoran. A ver, ¿qué es lo que ignoran las normativas? en la industria, que es la instalación de monopilotes silenciosos. Ah, sí, he leído sobre ello, pero explícanos cómo funciona. Cuando clavas un monopilote tradicional de 10 metros de diámetro, usas un martillo colosal. Cada golpe genera una onda de choque acústico submarina ensordecedora, y el sonido viaja bajo el agua muchísimo más rápido y fuerte que en el aire, ¿vale? Sí, el impacto acústico es un problema grave. Es letal para los mamíferos marinos. Revienta tímpanos de marsopas, desorienta ballenas, devasta la biodiversidad. Y fíjate, ningún coeficiente de seguridad de tu impecable ROM te exige proteger acústicamente a la fauna. Se limitan a la pura estructura. Bueno, es cierto que la normativa estructural pura no aborda límites biológicos de decibelios, eso te lo concedo. Exacto. Pero mediante la innovación operativa,
La industria ha encontrado soluciones silenciosas. En lugar de golpear el acero con una masa gigante, usan empuje hidráulico constante y vibración de alta frecuencia, acoplado con inyección de agua en la base. Licúan la arena localmente. Sí, temporalmente en el borde exacto del tubo, y el monopilote se desliza hacia el fondo por su propio peso, prácticamente en silencio. Proteger los ecosistemas frágiles durante la obra es acción climática tangible. La verdadera sostenibilidad no es ahorrar 2 centímetros de acero con probabilidad, es construir sin destruir la vida que habita bajo las olas. Vale, debo admitir que ese método de empuje y succión es fascinante tecnológicamente y es digno de celebración, desde nuevo. Evitar el impacto acústico es vital. Pero aquí está el giro. Fíjate en la trampa lógica de tu propio ejemplo. ¿Qué trampa? Que para que la industria global, los gobiernos y las aseguradoras acepten ese novedoso pilote silencioso como válido, necesitas garantizar que no se va a volcar. Ese aerogenerador va a estar 30 años ahí fuera, aguantando huracanes y fatiga de millones de ciclos de oleaje. ¿Cómo garantizas la resistencia mecánica frente al método tradicional? Pues midiendo la fricción real obtenida durante la propia... Volviendo al lenguaje universal de los eurocódigos. Para validar esa innovación empírica, necesitas demostrar probabilísticamente que el rozamiento del fuste cumple estrictamente con los coeficientes de la norma. Tu innovación es fantástica para descubrir métodos, pero sin la validación estadística de la normativa, instalar un parque entero con un método nuevo es un experimento arriesgadísimo. Los códigos no son el enemigo de la innovación, son el juez que certifica que es segura para la sociedad. Es un contraataque sólido, te lo reconozco. Tienes razón en que al final necesitamos certificar la seguridad. Pero te hago yo una pregunta. ¿Te has parado a pensar que la validación estadística siempre llega tarde, arrastrando los pies detrás de la vanguardia empírica? Los códigos son documentos retrospectivos. Bueno, escriben las reglas de lo que ya sabemos empíricamente de forma segura. Escriben reglas sobre lo que los ingenieros de campo ya han descubierto a base de ensuciarse en el barro. Pensemos en la historia. Cuando países enteros amenazados por el mar empezaron a usar dragas para reclamar tierra y construir defensas costeras, no se sentaron a esperar a que los teóricos perfeccionaran ecuaciones tridimensionales. No, claro. Fuimos allí, bombeamos millones de metros cúbicos de arena, creamos rellenos y observamos físicamente los tiempos de consolidación. Construimos las defensas para que la gente no se ahogara. Y luego, años después, las normativas estandarizaron lo que ya habíamos hecho. Los códigos estandarizan el pasado, la operación valiente construye el futuro. Pero es que estandarizar el pasado es una forma poética de decir aprender de nuestros errores para no repetirlos a escala catastrófica. En ingeniería oceánica, la arrogancia se paga carísima. Si un relleno hidráulico cede, mueren personas. Sí, por supuesto. Y creo que aquí tocamos el nervio central de nuestro debate. Si me permites hacer una síntesis desde mi posición, yo sigo seguro de que la colosal magnitud de las obras de este siglo ya no permiten el lujo del ensayo y error puro. Exigen el rigor absoluto de normativas avanzadas como la ROM. Ya. De coeficientes parciales, la comprensión matemática de las presiones que causan la licuefacción y el análisis de estados límites nos dan un lenguaje universal y objetivo. Es la única manera de medir el riesgo real, optimizar los recursos y erigir un muro intelectual seguro contra el caos del océano. Es una postura coherente, sin duda, pero mi conclusión, tras escucharte y entender tu defensa del modelo, se mantiene anclada en la supremacía de la realidad física. Acepto que la teoría y los códigos son indispensables como marco general, pero el océano es un ente demasiado salvaje para dejarse domesticar solo por Excel y campanas de Gauss. Entiendo tu punto. Para mí, la resiliencia final, esa seguridad que hace que un parque eólico siga girando tras la peor tormenta, reside en nuestra capacidad para adaptarnos empíricamente. Reside en bajar al barro, fortalecer físicamente suelos inestables e innovar en tiempo real, protegiendo tanto la estructura como el ecosistema. Bueno, a pesar de esta divergencia, creo que en el fondo ambos sabemos hacia dónde va el sector. A medida que el mundo requiere más energía offshore y defensas frente a la subida del mar, el éxito no va a ser la victoria de la matemática sobre la maquinaria, ni viceversa. Totalmente de acuerdo. Va a depender de una simbiosis obligatoria. Necesitamos tus modelos probabilísticos para entender qué terreno pisamos y la fuerza bruta inteligente, esa experiencia empírica de siglo y medio, para domar el terreno cuando la realidad supere el mapa teórico. Exactamente.
fusión de elegancia analítica y adaptación operativa. Esto nos deja claro que hay un vasto y fascinante campo de exploración para decidir qué fuerza tiene más peso en nuestras futuras fronteras oceánicas. Ha sido un intercambio de perspectivas realmente revelador. Lo mismo digo. Siempre es útil salir de la trinchera empírica y enfrentarse a la estructura de la norma. Ha sido un placer. Y así regresamos al hospital de nuestra metáfora inicial. La radiografía del fondo oceánico nunca será perfecta, la imagen siempre tendrá estática, y las aguas permanecerán turbias. Pero ya sea ajustando nuestras gafas de la estadística o empuñando el bisturí de la intervención masiva, la ingeniería sigue encontrando formas extraordinarias de construir sobre lo incierto. Les dejamos con esa reflexión sobre cómo domar las profundidades. ¡Hasta la próxima!